Señoras y señores, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en otra edición de Hoy en la Noche. Particularmente emocionado por esta conversación que van ustedes a ver porque me encuentro con una persona admirable. Es un caricaturista, un humorista gráfico mexicano, perteneciente a toda una corriente o una tradición de la caricatura política en México, de la caricatura. Es ampliamente reconocido por su enfoque incisivo, por su compromiso también con la crítica social. Es uno de los caricaturistas más relevantes en nuestro país. Tiene una carrera sólida que va desde las revistas satíricas hasta la novela gráfica también y la televisión recientemente. Ha cimentado una práctica que combina análisis político, narrativa visual y compromiso social. Su estilo es sobrio, su trazo fino y su capacidad para entender y reinterpretar lo político lo posicionan como una voz crítica, indispensable en el humor gráfico. Pero además es una persona fuera de serie, es sin duda un tipo con quien le gustaría a uno hacer una larga amistad. Es Hernández. Muchas gracias, Hernández, por acompañarnos. Oye, no, muchas gracias a ti. Voy a venir más seguido para que oír cómo te expresas de mí, hasta me chiveaste. Muchas gracias. Podemos hacer una presentación todos los días Sí, para venir por la dosis. todas las mañanas. Lo hubiera grabado. Bueno, ahora que ya que se grabó, pues lo voy a escuchar todos los días Muy bien, levantarme el ánimo. Para levantarte. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ti por la invitación. Nada que agradecer. Estoy muy contento porque Hernández representa muchas de las cosas que yo hubiera querido ser, caricaturista, por ejemplo, tener esa capacidad. El cine es otra forma expresiva, pero desde lo gráfico contar una historia. Y es lo que hace Hernández y es lo que hacen también muchos cineastas que tienen a veces en un solo plano, pienso por ejemplo en Kim Ki-duk, generar una gran cantidad de emociones sin movimientos que representen mucha acrobacia. Pero quiero irme al origen, Hernández, quiero irme a la infancia. ¿Hay alguna película que tú recuerdes que marque el inicio del gusto por el cine? Porque uno cuando niño se enfrenta siempre a las películas, pero hay una película en particular que pareciera iniciar el camino del gusto cinematográfico. ¿Cuál fue en tu caso? Hubo una película que fue de las primeras que vi, y es probable que haya sido la primera, no estoy muy seguro, pero es muy probable que haya sido la primera película que fui a ver al cine. Y no solo marcó el inicio del gusto por el cine, sino también por la música. Bien. Y esto, estoy casi seguro que fue así. Mi hermano mayor es bitlemaníaco. Entonces, como yo recuerdo, ya ves que luego uno inventa los recuerdos, pero creo que me llevó a ver El submarino amarillo. Bien. ¿No? Esta película animada de los Beatles, que si no mal recuerdo debe ser del 69. Supongo que no la vi en el momento del estreno, porque yo nací en 65, tendría 3, 4 años, no creo. Tal vez me llevó después, pero sí recuerdo que fue de las primeras películas y sí me impactó. Y claro, ahora cada vez que lo vuelvo a ver, y ahora que recientemente, o más o menos recientemente, la volví a ver muchas veces porque se la ponía a mi hijo, puedo entender por qué una película como Yellow Submarine te impacta, ¿no? Es el arte pop, es una serie es una animación pues no muy convencional, no muy elaborada, pero muy eficaz y con un diseño de arte muy característico, ¿no? Y utilizando de repente fotografías, pues cosas que después se dejaron mucho de usar para una animación mucho más convencional, creo yo. Claro. Y esa es de las primeras películas que recuerdo haber visto en el cine. Claro. Bastante sintomático que un caricaturista, la primera película que recuerde así sea una animación. Sea una animación, ¿No te parece? sí. Qué bonito, qué belleza. Que tiene cierta lógica porque, claro, cuando eres niño, pues te llevan a ver películas para niños. Claro. Aunque en esta no es precisamente una película para niños. Recuerdo que por esas fechas, tal vez poco después, fui a ver una película de Snoopy, de Charlie Brown, de Peanuts. Okay. No recuerdo el nombre, recuerdo la trama, que Charlie Brown tiene que ir a un lugar, a un concurso de spelling. Es lo único que recuerdo. Y que pierde, obviamente, porque Charlie Brown tiene que perder. Sí, pero no recuerdo el nombre. ¿Y no lo has vuelto a ver? No lo he vuelto a ver. Pero te digo, tiene sentido de que
cuando uno es niño, pues te llevan a ver películas para niños y que las películas para niños pues sean animadas. Agradezco que no me hayan llevado a ver películas de Walt Disney. No recuerdo haber visto películas de Walt Disney de niño, lo cual me da mucho gusto. Sí, claro. Yo tuve una experiencia bastante cómica. A lo mejor mis papás se quejarán después de esto porque los voy a quemar, pero ellos tenían una estrategia para ver el cine muy elocuente. Nos engañaban diciéndonos, a mí y a mi hermano, que íbamos a ir a ver, por ejemplo, los Muppets. Porque te acordarás, la cartelera estaba en el periódico. Sí. Entonces, los Muppets. Íbamos a la plaza, nos llevaban a comer y a jugar a los juegos. Entonces, al momento de la película uno terminaba cansadísimo. Y ellos compraban boletos para la segunda noche o la primera noche. Y nos metían, que es que a ver los Muppets, y nos quedábamos dormidos. Entonces nos despertaban al final de la película diciendo pues, que no veíamos los Muppets. Te perdiste los Muppets. Y mentira. Y era otra película. Una película que querían ver ellos. Era una película que querían ver ellos, claro, era cine mexicano. ¿Y si les fallaba y no te dormías? Pues no sé qué se inventarían después, lo tenían muy bien medido. No sé qué se hubieran inventado, pero tampoco fue esta infancia Disney. Tradicional. Sí, claro. Oye, Hernández, como caricaturista, ¿hay alguna película que haya afinado tu ojo para no quiero decir para lo grotesco, sino para las características específicas que tienes tú en tus dibujos? No mucho. Mi influencia visual, gráfica, viene más de caricaturistas que del cine. Pero sí hay películas que vi pues en la juventud, adolescencia, antes de decidir ser caricaturista, que es curioso, porque antes de decidir ser caricaturista, decidí ser cineasta. Y entré a estudiar cine y terminé la carrera de cine. Y después de que terminé la carrera de cine, que el gusto del dibujo siempre estuvo y siempre lo mantuve, pero cuando terminé la carrera de cine, me metí a trabajar como caricaturista y entonces pues ahí ya la vida me llevó por ahí. Pero sí hubo películas que visualmente me llamaban mucho la atención y que el humor también, el humor absurdo, me marcó mucho. Una de las películas en ese sentido son las de Monty Python, por ejemplo. El sentido de la vida. Claro. O La vida de Brian. O incluso la película, si no me equivoco, la primera película de Monty Python es una película que recrea los sketches del programa de televisión, que se llama algo así, And Now for Something Completely Different, o algo así, ¿no? Que era así como comenzaban sus sketches. Entonces, este absurdo de las películas de Monty Python, que después afinó mucho Terry Gilliam en su cine, eso sí me llamó muchísimo la atención. El sentido de la vida lo recuerdo mucho. Porque ves que son varios sketches, ¿no? Hay uno donde es un tipo inmensamente gordo que está comiendo y ya está tan lleno que ya no puede comer nada más, pero el mesero lo convence de comerse un postre que es una oblea muy pequeñita y es suficiente para que el tipo explote, ¿no? Y se hace una escena ahí realmente asquerosa, ¿no? Pero un poco con lo grotesco que mencionas, pues sí es esto, ¿no? Y sí es un sentido del humor muy sin sentido, muy de lo absurdo, muy de lo que después descubrí, es muy anterior, pero lo descubrí después, era Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Obviamente la novela de Lewis Carroll, no la película de Disney. Entonces este absurdo siempre me gustó bastante. ¿Cuáles serían entonces las películas que te llevan no a la caricatura, sino que te llevan entonces a estudiar cine? No sé si haya unas películas que yo pueda decir, por esto decidí estudiar cine, sino es en general la idea de... Es curioso porque la idea de estudiar cine fue por contar historias. Un poco mi idea era, quiero contar historias. Contar historias de la manera en que lo cuentan estas películas que yo veo. Me gustaba mucho Woody Allen también. Te estoy hablando de los 80s, más o menos, fines de los 80s. Entonces era contar una historia, era lo que me llamó la atención. Y es curioso porque finalmente estudio cine, termino cine
en ese lapso me empieza a interesar mucho lo que es la caricatura y la situación política del país. Y que siempre me interesó, vamos, pero con mucho más interés. Y entonces, pues después me decido por la caricatura, por el cartón político, sobre todo, que no es un género narrativo, no es para contar historias, sino es para un golpe de imagen, ¿no? Una sola imagen que te puede decir muchas cosas, pero no te está contando una historia. Ya es después cuando, por ejemplo, retomo un poco la cuestión narrativa con las novelas gráficas, en donde aplico lo que aprendí en la escuela de cine, ¿no? Pero bueno, volviendo a la pregunta, no es que hubiera habido una película que me dijera, quiero dedicarme al cine por esta película, pero sí hubo, yo creo que básicamente te digo, las películas de Woody Allen eran porque eran historias también absurdas. Recuerdo mucho un cuento de Woody Allen, fíjate, qué curioso, más que una película, un cuento de Woody Allen en donde el personaje saca de una novela creo que Ana Karenina o algo así la saca, y luego él se mete a la novela, ¿no? Entonces son cosas que obviamente son imposibles, cosas que son absurdas, cosas que son irreales, pero contadas de una manera como si fuera muy común que eso sucediera. O sea, a lo extraordinario, tratar de ubicar lo extraordinario, lo muy fantasioso, en una situación muy real, muy cotidiana. La Rosa Púrpura del Cairo, ¿no? O sea, por supuesto que es imposible que los personajes salgan de la película, y sucede y es extraordinario dentro de la película, pero como que se vuelve algo común. No representa una cosa extraordinaria, sino se mantiene una cotidianeidad. No sé si me explico. Sí, por supuesto. Entonces, eso me llamaba mucho la atención, contar historias irreales, pero en un contexto de algo muy común. Claro. ¿No? Incluso uno de mis ejercicios en la escuela de cine, que era un fusil del cuento de Woody Allen, que te digo, era un personaje que está enamorado de Santa, la personaje de la novela de Federico Gamboa, y la saca pues del libro, pues, y vive una aventura con ella, ¿no? Claro, la idea es muy bonita. Entonces déjame preguntarte, ¿a qué personaje sacarías de una novela para un día? Por un día. Ah, qué buena pregunta. Las buenas preguntas son las que desgraciadamente no tienen una respuesta inmediata. Fresca. Es que depende mucho de la época. Yo creo que ahorita no sé si sería un personaje ficticio. Tal vez sería un personaje real. Ok. No sé, tal vez Leonardo da Vinci, fíjate. Ok, muy bien. Que ya no tiene nada que ver con literatura, Sí, porque es un personaje de otra disciplina, claro. Hernández, tienes una de las características que tienen dos de los directores que a mí particularmente me han contribuido mucho en mi formación cinematográfica. Los dos fueron caricaturistas, trabajaron en diversas revistas, de hecho se conocen trabajando en la misma revista, enfrentan una situación muy crítica que es el fascismo y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, por un lado Federico Fellini y por el otro Ettore Scola, como una especie de alumno, digamos, el segundo del primero. En sus películas, ambos mostraban también personajes que a veces tenían características exaltadas o grotescas. Pienso, por ejemplo, en Amarcord, el padre de familia con su verruga gigantesca en la cabeza, o Marcello Mastroianni exagerado como Casanova en La Noche de Barén. O Satiricón, los personajes de Satiricón son... O los personajes de Satiricón, por supuesto, que están exaltados, el mismo Casanova de Federico Fellini. Claro. Tú cuando concibes una caricatura, ¿piensas en un personaje que pudiera fácilmente ser llevado al cine? No, pero sí me doy cuenta que muchos de los personajes, no lo pienso así, pero sí me doy cuenta que muchos de los personajes que caricaturizo sí podrían ser llevados al cine, y obviamente en una versión muy grotesca, una versión muy satírica. Mencionaste dos directores de cine que fueron dibujantes, caricaturistas.
pero no son los únicos. De hecho, hay Claro. una constante, ¿no? Terry Gilliam, que lo mencionaba hace un momento, es muy buen dibujante. Las animaciones que hacía al principio en el programa de televisión de Monty Python eran sensacionales. Y las retoma después para las primeras películas, pero sí te da una idea de un universo muy claro, ¿no? Que él visualmente lo va a desarrollar muy bien, ¿no? Eisenstein era un gran dibujante, Así es. ¿no? Entonces sí hay, y no es gratuito, pues, ¿no? Finalmente el cine, el lenguaje del cine, el género del cine, nace más o menos al mismo tiempo que la narrativa visual de lo que es el cómic, la historieta. Y son dos géneros que se van prestando elementos para desarrollar su lenguaje a lo largo de su desarrollo, ¿no? Claro. Y hay muchas veces que, sobre todo al principio del cine, el cine tomaba muchos elementos de... Cuando empezó a armar su lenguaje, cuando dejó de ser simplemente teatro filmado, ¿no? Que está la cámara puesta y todo sucede enfrente de la cámara, sino se empezó a armar el lenguaje del cine, le tomó muchas cosas prestado al cómic, a la historieta. Y después viceversa, o sea, y hasta que llega un momento en que realmente se están alimentando mutuamente todo el tiempo. Entonces, sí, no es gratuito que haya muchos, tantos cineastas que fueron dibujantes o que son dibujantes, como dibujantes que finalmente son cineastas después, ¿no? Claro. En esta comunicación permanente que existe entre el cine y la caricatura o el cómic que has mencionado, ¿existe alguna película que tú consideras que es muy valiosa por su puesta en escena, por el plano que se puede trasladar también a esa comunicación que genera la caricatura o el dibujo? Sí, por ejemplo, Brasil, me parece Brasil, una película sorprendente visualmente. Me gustan los directores que puedes tú identificar que ves tú la película, si no sabes de quién es, y descubres de quién es, pues, sin necesidad de saberlo. El caso más reciente es Wes Anderson, aunque siento que ya le exageró, o sea, ya se volvió como una receta de cocina que ya no, a mí personalmente ya no me dice mucho, porque pareciera que ya todo es un divertimento sobre mantener un estilo con una paleta de colores, con unos encuadres, con unos ángulos que ya son los mismos siempre, y siento que en sus recientes películas eso es más importante que la historia. Claro. Y eso ya, o sea, me parece que se volvió una parodia de sí mismo. Como que la forma se comió al fondo, ¿no? En Claro, las películas totalmente. más recientes. Y además parece parodia. Incluso tú ves estas aplicaciones de inteligencia artificial donde hay una que es recrear el estilo de Wes Anderson. Tomas fotos y le pides que te lo recree. Es ya así de absurdo y de paródico, ¿no? Entonces me gusta pues mucho más la sutileza de otros directores que tú puedes reconocer, aunque no sepas que es de él, o de él o de ella la película, en la cuestión del estilo visual y también obviamente en el estilo narrativo. Pienso en Hitchcock, por ejemplo, ¿no? Que también es alguien muy, muy reconocible. Claro. En general yo creo que los grandes directores no pueden evitar el poner su firma en todas sus películas, para bien o para mal, ¿no? Claro. En el caso de Tim Burton, por ejemplo, también siento que llega después a ser un poco, no tanto como Wes Anderson, pero también empieza a volverse como parodia de sí mismo. Claro. Hernández, cuando hablábamos de los personajes grotescos, ¿por qué dibujar políticos? Bueno, pues porque es una tradición muy importante en la prensa en México. En mi caso particular, como la gran mayoría de los caricaturistas de las recientes generaciones, bueno, la mía ya no es tan reciente, pero sí de las no tan recientes y de las recientes, yo creo que la mayoría crecimos leyendo a Ríos. Ríos es, pues yo creo que el caricaturista más importante en México, en la historia de la caricatura en México, y precisamente porque su importancia va más allá de la historia de la caricatura. O sea, hay caricaturistas muy importantes, muy buenos caricaturistas, Helio Flores, Naranjo, Abel Quesada,
Más atrás, pues extraordinarios caricaturistas como Miguel Covarrubias, más atrás Posada, en fin, podemos encontrar varios. Pero yo creo que todos ellos tienen una gran importancia dentro de la caricatura en México e incluso dentro del periodismo en México. Pero Ríos trascendió eso. O sea, Ríos influyó en los hábitos de la gente. Yo creo que ningún caricaturista puede decir eso, ¿no? O sea, mucha gente se volvió vegetariana por culpa de Ríos. Muchos nos volvimos ateos por culpa de Ríos. Muchos se volvieron comunistas por culpa de Ríos, ¿no? Entonces, realmente influyó en los hábitos cotidianos de la gente. Entonces, bueno, pues muchos crecimos leyendo a Ríos. Y obviamente que fue, para muchos temas, fue una gran puerta de entrada. Y obviamente la caricatura política y la crítica política pues nos influyó a los que crecimos leyendo. Claro. Sus historietas, viendo sus cartones, sobre todo sus historietas. Yo creo que la parte más importante de la obra de Ríos son sus historietas y sus libros historieta. Y bueno, llega también al cine mexicano con Calzoncín Inspector de Alfonso Arau, que me parece fallida, pero no deja de tener su gracia, ¿no? Sí, claro, es un excelente ejemplo, ¿no?, de cómo un personaje de la caricatura después es llevado al cine para retratar una condición como de un universo pequeño, que es lo que pasa en la película de Alfonso Arau, pero son muy reconocibles, estarás de acuerdo conmigo, los personajes, esa interpretación del presidente municipal en Calzoncín Don Perpetuo Inspector. del Rosal. Don Perpetuo del Rosal. Que es Poncho Córdoba. Pancho Córdoba. Pancho Córdoba. Francisco Córdoba. Pancho Córdoba, que es idéntica. Es idéntico. Es idéntica. El casting de la película me parece muy fallida, porque además hace una cosa muy rara. Toma una obra de teatro de Gogol, el inspector, y la adapta a, si no me equivoco, el guión es un poco obra de Ríos, de la Cabada, Juan de la Cabada, y de Héctor Ortega. Entonces toman la anécdota del inspector de Gogol, que es este inspector que llega a un lugar, nadie sabe, en un lugar están esperando a un inspector que viene de parte del gobierno, llega un extranjero y todos creen que es él cuando no es él. Claro. En la película de Alfonso Arau es eso, el que llega es Calzoncín, ¿no? Es una cosa ahí rara, pero el reparto me parece lo más afortunado. Sí, o sea, claro. Es impresionante. Sí. O sea, Alfonso Arau como Calzoncín es perfecto. Carmen Salinas como Doña M es buenísima. Pancho Córdoba como Don Perpetuo del Rosal es excelente. O sea, sí, realmente, visualmente, están muy bien resueltos todos los personajes. Y hay una forma de complemento en la película que no tiene, por ejemplo, la caricatura, no es posible, pero es la música. Contribuye a esta forma satírica, bastante grotesca, cuando en la primaria, en donde reciben al inspector, cantan los niños Aventurera, ¿no? Como en un tono bastante sublime. Y absurdo. Y absurdo, desde luego. Sí. Pero entonces, bueno, te contaba, crecimos leyendo a Ríos, entonces era como que lo obvio, pues, de que si queremos dedicarnos a la caricatura, pues es un poco siguiendo a Ríos. Y si hay algo que es muy eficaz para utilizar en la caricatura es lo grotesco, es lo absurdo, es la doble moral de estos personajes. O sea, ¿qué hace la caricatura? La caricatura se basa en una premisa que es el miedo al ridículo modifica conductas. La idea es un poco que los políticos o cualquier personaje que ejerce un poder, no solo político, poder económico, poder eclesiástico, poder mediático, lo que sea, y que hace abuso de ese poder, al temer verse ridiculizado en una caricatura, pues no lo va a hacer, ¿no? Se va a contener, o va a tratar de actuar de manera ética. Eso no sucede nunca y los que son corruptos, pues siguen siendo corruptos, ¿no? Porque aparte son corruptos y son cínicos. Pero todo esto ayuda para crear a estos personajes grotescos, ¿no? Entonces la idea es llevar un hecho al extremo de lo ridículo para provocar, pues uno, la risa, pues,
y sobre todo, lo más importante, el escarnio. Claro. ¿No? Sí, claro. Entonces estas personas, pues, temiendo verse ridiculizadas ante el escarnio, es como el niño de El traje nuevo del emperador, ¿no? Que grita, el emperador va desnudo. Sí. El caricaturista es el niño que grita, el emperador va desnudo. O sea, es quien echa abajo toda la parafernalia del poder y exhibe la ridiculez de los poderosos, pero no solo de los poderosos en abstracto, sino de los que hacen mal uso de ese poder, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿por qué llevar a estos personajes grotescos a la caricatura? Pues precisamente porque ese es el vehículo que nos permite señalar ese defecto. Es como la comedia de personaje, ¿no? Que es un personaje con un vicio y que es exhibido ante la sociedad. Claro. ¿Dirías que, como dicen algunos, que Ríos hizo más por la educación en México que la SEP en el periodo neoliberal? Sí, claro. Y antes del neoliberal, porque Ríos es hijo de los gobiernos posrevolucionarios, ¿no? Cuando ya, posteriores a Lázaro Cárdenas, cuando ya el pacto social que se hizo en México ya estaba en proceso de decadencia y después se empieza a traicionar y queda hundido en la corrupción absoluta en los gobiernos de los 70s, Claro. ¿no? A partir de Díaz Ordaz, Echeverría, López Portillo, hasta Miguel de la Madrid, donde sí ya se hace el cambio neoliberal, ¿no? Y ya de plano porque antes de los 80s, antes del modelo neoliberal, hay mucha corrupción, pero se mantiene un pacto social que sí sostiene la seguridad social, los sindicatos, las prestaciones laborales, una serie de cosas que mal que bien funcionan, incluso dentro del sistema corrupto. Pero a partir del modelo neoliberal, ni eso, pues. O sea, se acaba todo eso y aparte la corrupción crece más, entonces ya se vuelve un desastre. Entonces Ríos sí hizo mucho más por la educación. Era mucho creo que Monsiváis era quien decía que Ríos era la segunda Secretaría de Educación Pública en México. Pero no porque la primera fuera la SEP, esa era la tercera, la primera era Televisa. La televisión, así es. Entonces la segunda era Ríos y la tercera la SEP. La SEP. Hernández, ¿hay una película que tú hayas visto y que te haya parecido tan sosa que piensas que puedes hacer lo mismo en un cartón? O sea, resumirla en un cartón. No tanto así, no que yo diga, yo puedo hacer en un cartón, no. Claro. Pero fíjate que ahorita que dijiste tan sosa, la que me vino a la mente es Todo el Poder. Todo el Poder. De, ¿cómo se llama el director de Todo el Poder? Que creo que fue el que fue luego director de Canal 11, el papá de esta niña que canta... Es Fernando Sariñana. Fernando Sariñana me pareció tan mala. Solamente 2 veces he querido salirme del cine, con 2 películas. Una fue con Todo el Poder. Una fue Todo el Poder y otra fue La boda de mi mejor amigo, esta comedia gringa que después hicieron el remake mexicano. Sí. Pues es que me pareció tan mala. Striptease también me quise salir, pero ahí había algo que me obligaba a quedarme en el cine. Pero sí, Todo el Poder me parece que toca muchas cosas que yo toco en mis cartones, pero me parecía que lo tocaba de una manera tan floja, ¿no? Que realmente me pareció que era una película efectista en el sentido de que trataba de lograr reacciones del espectador de la manera más barata, ¿no? Sí. La secuencia más célebre de esa película es Carmen Salinas gritando una retahíla de insultos. Agarren esos pinches putos, creo que era así como lo más gracioso que podía hacer era Carmen Salinas mentando madres. O sea, me parece de lo más pues burdo, ¿no? Más elemental, más básico. Claro. ¡Agarren esos pinches ratas, hijos de la chingada! Ahora que mencionas Todo el Poder, creo que efectivamente el cartel de la película
era mejor que la película misma. Era un dibujo de Trino. Que era un dibujo de Trino, Sí. con el ángel de la independencia disparando, bueno, apuntando hacia abajo, ¿no? Sí, efectivamente, es un muy buen ejemplo de qué se puede hacer mejor. Ya no en un cartón, la portada de la película de Trino. Sí, Trino, efectivamente, lo que me preguntaste, lo hizo Trino. Ajá, exacto. ¿Qué tal la película? No sé, yo vi el cartón. Y el cartón es bueno. ¿Cómo opera la caricatura política como una posibilidad de comunicación para Latinoamérica, toda vez que en otros países latinoamericanos no tienen esta tradición? Es cierto, no hay una tradición de caricatura política. Fíjate que la historia de México realmente tiene elementos muy, muy importantes que me ha tocado platicar con políticos y con personajes importantes dentro de la política y dentro de la lucha social en varios países de Latinoamérica, sobre todo en Argentina, pero también en Bolivia. Y varios de ellos me han comentado, bueno, nos han comentado a colegas caricaturistas, cómo su admiración por la historia de México y cómo incluso envidian, no sé si envidian sea la palabra, pues, pero reconocen y echan en falta que eso no lo tuvieron en su país, cosas como una reforma, como la reforma de Juárez que tuvimos en el siglo XIX. O sea, la separación del Estado y la Iglesia, eso es algo que les parece que es muy importante, que reconocen como un punto de inflexión importantísimo en la historia de México y que ellos en su país no tienen algo así. Y la Revolución Mexicana también. O sea, sí son historias importantes que lamentablemente ellos así lo ven, ellos en su país pues no cuentan con algo similar. Claro. Y cosas como la Revolución Mexicana, finalmente la caricatura ha acompañado por lo menos estas dos cosas. O sea, la caricatura desde el inicio de la prensa en México, desde inicios del siglo XIX, la sátira política ha sido parte muy importante de la prensa en México. Y en ese sentido la caricatura de combate, la caricatura crítica, la caricatura incluso militante, política, ha acompañado todas estas luchas. Y eso pues sí le da un papel muy, muy importante en la historia del país. Y sí, yo no lo veo ahorita. Recientemente estoy leyendo un libro que es la biografía de Martín Caparrós, que lamentablemente está muy enfermo y parece que va a morir. Y de hecho el libro trata de eso, empieza diciendo voy a morir. Y entonces es su autobiografía. Y narra muchas cosas de Argentina, pues desde los 70s, 80s, 90s. Y tú ves cómo efectivamente no hay esta conciencia social que en un gran sector de la sociedad, que es acompañado entre muchos otros elementos por algo como la caricatura política. No digo que sea el elemento, ni el más importante, ni mucho menos, pero sí es uno más de una serie de elementos que ayudan a una conciencia política que es fundamental en un país, en una sociedad, para lograr cambios importantes. Nos ha tomado décadas. Yo creo que en los últimos años se ha acelerado, lo cual me parece extraordinario. Pero sí es un elemento, entre muchos otros, que es importante. Me muevo de zona. ¿Qué es para ti Charlie Hebdo? No es el tipo de caricatura que a mí me gusta, por dos razones. Una meramente formal y otra de mucho más sustancia. La formal es el estilo, siento que es un estilo, la mayoría de los caricaturistas de la revista, no es un estilo que a mí me guste, yo siento que es demasiado suelto, demasiado informal, y yo tengo un gran defecto que es tratar de hacer un dibujo mucho más elaborado. Pero eso es una cuestión meramente formal que realmente no importa. Lo importante es lo otro. Charlie Hebdo, a lo largo de sus números, de sus revistas, de sus ejemplares, hace algo con lo cual yo no estoy de acuerdo, y muchas veces se burla de las víctimas. Yo tengo no hay un código de ética
periodística en la caricatura. Entre otras cosas porque no hay escuelas de caricatura. Claro. No, en ningún lugar te enseñan a ser caricaturista. Entonces uno lo va aprendiendo Con el oficio. Con el oficio. Entonces cada quien marca pues su código de ética. Y yo tengo 3 cosas muy, muy claras que no debo hacer nunca en un cartón político. Una es hacer un cartón de un chisme o de un rumor, ¿no? Sino siempre tiene que ser con base en una noticia perfectamente documentada, ¿no? 2, nunca me voy a burlar de las víctimas, siempre del victimario, de quien comete el abuso, no de quien es víctima de ese abuso. Y 3, nunca me voy a meter en la vida privada de la gente pública, a menos que ellos la hagan pública, pues, pero si no, o sea, no me importa su religión, no me importa sus creencias, no me importa sus gustos sexuales, en fin, su vida privada a mí no me interesa. Me interesan las cosas que hace un personaje público y que tienen consecuencias en políticas públicas o en hechos públicos. Claro, si sus creencias influyen en esa cuestión pública, pues sí, claro. Pero si no, en absoluto no. Y Charlie Hebdo, sí vi yo muchas caricaturas, bueno, obviamente burlándose de la religión y burlándose de las víctimas. Ahora, lo que sucedió hace ya varios años de estos radicales musulmanes que entran a la redacción y asesinan terriblemente a sangre fría a los caricaturistas, no tiene absolutamente ninguna justificación, ¿no? Eso es obvio, es clarísimo. Pero sí, a mí no me parece ese tipo de caricatura, ¿no? Claro. Hernández, en tus cartones a veces hay cierta desesperanza, pero también resistencia, sobre todo. ¿Qué películas has visto que logren ese mismo equilibrio? Hay un caricaturista, iba a decir, hay un cineasta inglés que a mí me gusta mucho y siento que, es claro que está muy interesado en hacer un cine social, de muy, muy alto contenido social, que es Ken Loach. Claro. Tiene películas, desde la primera que yo vi, que no voy a recordar el nombre, la vi ya hace muchos años, sus películas, las primeras que vi hablaban sobre precisamente los inicios del neoliberalismo en Inglaterra, cuando Margaret Thatcher, y cómo se empezó a golpear a los sindicatos, cómo se empezaron a echar abajo todas las conquistas laborales y cómo sufrían los trabajadores todo esto. Y Ken Loach lo retrata muy bien en sus películas. Las que he visto recientemente, hace poco vi una que trata sobre un repartidor de una empresa de paquetería, pues, como con esta falsa idea de los socios, ¿no? Es el socio de la empresa, cuando realmente pues, es un empleado y que le llaman socio para no darle absolutamente ninguna prestación. Y cómo son las peleas, las luchas cotidianas de toda una clase social frente a lo injusto que es este modelo económico, ¿no? Ken Loach me parece que es un referente muy importante de cine que critica de una manera muy precisa esto, ¿no? Que encuentras poco en el cine, o sea, crítica, por ejemplo, al modelo neoliberal, tal vez Michael Moore, ¿no? Con sus documentales, bueno, no tal vez, Michael Moore con sus documentales, pero en cine de ficción, Ken Loach me parece que es muy, muy preciso. Claro. Aquí Kaurismäki también podría Kaurismäki, ser claro. un director de este tipo, ¿no? Es cierto. Ahora que menciona Hernández a Ken Loach, es la recomendación de hoy en la noche, por ejemplo, Yo, Daniel Blake, ¿no? Que se vuelve como una frescura al mismo planteamiento de Humberto D. del neorrealismo, en donde los viejos o las personas que no son atractivas para el sistema económico, lo digo de esta manera, no sé de qué otra forma decirlo, no lo voy a decir como Christine Lagarde, pero pues son todavía excluidas en el momento más complicado de su vida, ¿no?
en la última etapa. Sí, cuando las personas son desechables. Okay. Y es efectivamente un modelo económico en el que es eso, en que millones y millones de personas, de seres humanos, sobran, están de más, no están tomados en cuenta en la contabilización de las ganancias de los dueños del planeta, ¿no? Entonces son personas desechables. Claro. Y claro, y si son viejos, pues mucho más. Ya viven mucho, dice Christine Lagarde. Últimamente están viviendo mucho. Sí. Hernández, tus caricaturas tienen también una dosis de violencia institucionalizada. ¿Crees? No, quiero decir, reflejan la violencia institucionalizada. ¿Qué películas piensas que reflejan también esta violencia institucional? ¿Mexicanas o extranjeras? ¿O las dos? Sería bueno escuchar las dos. Bueno, hay muchas. Fíjate que conmigo pasa algo curioso, que es, no necesariamente mis gustos cinematográficos están definidos por mi oficio. En algunos momentos sí, claro, obviamente. Sí, mis convicciones, ¿no? Pero temáticamente no necesariamente. Entonces, y hay películas que aparentemente no tienen mucho que ver con ciertos temas, pero sí son realmente la premisa de la película, ¿no? Las que son muy obvias, pues bueno, mexicanas, me parece que hay una película que lo narra muy bien, y es muy obvio y todos la vimos y sabemos lo que trata, y además llegó en un momento importante en México, que fue La Ley de Herodes, Bien. ¿no? Creo que fue un gran campanazo de Luis Estrada. Retrataba muy bien la corrupción política, las tranzas, los acuerdos de la clase política en ese momento. Y además se atrevió, pues, a nombrar al PRI, en una película mexicana, a nombrar al PRI tal cual como PRI, sin ningún eufemismo, y a nombrar a esa clase política corrupta tal cual. Curiosamente, la película es de la época neoliberal, está realizada en la época neoliberal, pero habla de un México previo, Sí. ¿no? Después, en películas subsecuentes lo retoma y ya habla específicamente del modelo neoliberal. Esa me parece que es muy buena. Ya esta tetralogía, o ya no sé en qué va, de películas con el mismo sentido, siento que fueron bajando un poco el nivel, ¿no? Como que fue un gran campanazo La Ley de Herodes. Siento que Estrada trató de repetirlo en las películas subsecuentes, algunas con mayor éxito. Me parece que El Infierno funciona muy bien. Creo que es una, ya en tono muy, bueno, no, cuando la vi parecía que era un tono muy exagerado, pero después se quedó corto frente a la realidad. Y ya la más reciente a mí sí ya no me gustó. Claro. Y fíjate que ahí sucedió algo curioso. Bueno, no sé si curioso. Cuando estaba terminada la película, estaba preparándose para estrenarla. Creo que primero se iba a estrenar en Netflix, pero después se peleó con Netflix, en fin, hubo ahí un relajo. Me buscó Luis Estrada para que hiciera el cartel de la película. Me dijo que le gustaban mucho los cartones que hacía y le parecía que iban muy bien con la película. Pues yo se lo agradecí, me sentí muy honrado de que hubiera pensado en mí para hacer el cartel. Y le dije, pues déjame ver la película y pues si me gusta, claro, por supuesto, ¿no? El problema es que no me gustó. No me gustó porque siento que se creyó esta idea del todos son iguales, Sí. ¿no? Y no solo todos los gobernantes son iguales, sino la película le da la misma carga de responsabilidad a los gobernantes que al pueblo. Al pueblo. O sea, y realmente la idea que él transmite del pueblo mexicano en esa película me parece absolutamente pues inaceptable, pues, ¿no? La percibo como una construcción de clichés. Exacto. Sí. De todos los personajes, en realidad. Sí, sí, ¿no? sí. Pero eso en sí no podría estar bien, pues. Porque finalmente, si bien como que nunca encuentra el género, ¿no? A veces es parodia, a veces es comedia, a veces es melodrama, nunca realmente se ubica en un género, se ancla en un género.
Pero los clichés te ayudan mucho para ciertas cosas. Pero acá me parece que no es real, pues, claro, no tiene por qué ser real y finalmente es la visión del autor, pero yo no estaba de acuerdo. Básicamente porque yo sí creo, y lo comentábamos hace un momento, que en los últimos años sí se ha dado una concientización en la gente, en la sociedad, muy importante. O sea, esto que López Obrador llamó el cambio de conciencia. Yo creo que eso sí se ha dado. Y además lo constatamos a cada rato. Hace 10 años, hace 15 años, hace 20 años, te aseguro que muy poca gente sabíamos quiénes eran los miembros del Poder Judicial. Claro. Te aseguro que no podíamos nombrar, con suerte, se nombraba al magistrado presidente. Presidente. Y eso si de veras medio te interesaba, si leías. Y ahora te aseguro que encuentras a mucha gente que te puede nombrar, si no a todos, a la gran mayoría de los miembros del Poder Judicial. Eso es impresionante que hace unos años no podías creer que eso iba a suceder. Que se iban a romper récord de audiencia de una transmisión en la Cámara de Senadores o en el mismo Poder Judicial. Que la gente estuviera interesada por eso. Y eso no se retrata en la película. No me acuerdo cómo se llama la película. Que viva México. Es Tiene otra el nombre de Eisenstein. es el nombre de la película. La película de Eisenstein. No lo retrata, todo lo contrario. Retrata a un pueblo huevón, interesado, oportunista, tranza. Y yo legítimamente creo que el pueblo de México no es así. Y entonces le dije, pues con la pena, pero no voy a hacer un cartel de una película con la que no estoy de acuerdo. Claro. ¿No? Él me dijo, bueno, sí te respeto, pero pues yo le tiro a todo el mundo. Pues es que es la diferencia, no se trata, bueno, según yo, eso de tirarle a todo el mundo parejo, pues no puede ser, porque no puede ser objetivo ante una realidad subjetiva, claro. Ni puedes tratar igual a personajes distintos. Y eso creo que un caricaturista lo debe tener clarísimo, ¿no? Bueno, ya me salí del Pero tema. Está muy bien, porque hiciste un cartón fantástico que yo quisiera tener como pared de la casa, de la familia de Xóchitl Gálvez. Sí. Muestras a Xóchitl, muestras al padre Claudio X González. Creo que el padre es Salinas de Salinas Gortari. También de Gortari, La Calderón. mamá es Diego Fernández de Ceballos. Y bueno, pues los hermanos, o lo que claro. sé yo. Empezó a circular una foto, aparentemente una foto real, de la familia de Xóchitl, de los papás o los abuelos. Con esta idea que querían imponer de viene desde abajo, tiene raíces indígenas, es la generación del esfuerzo, ¿no? Es el México popular. Claro. El mismo Krause dijo, no encarna el México indígena, ella lo es, o algo así, una cosa así, cursi y mentirosa además. Cuando vi esa foto, lo primero que pensé es, Xóchitl no pertenece, ahora sí que como decía Malcolm el del medio, esa no es tu familia, ¿no? Y lo que recordé fue, no sé si recuerdas, hace unos años, Xóchitl Gálvez en una fiesta que era el cumpleaños de Salinas o de Diego, no me acuerdo. Sí, de Diego. Era de Diego, ¿verdad? De Diego. De Diego. Y transmitió en lo que entonces el Periscope. Era Periscope. Una fiesta en Querétaro, en donde estaba la crema innata de lo más corrupto de la política en México, de lo más podrido. De la política y del periodismo, porque había ahí también periodistas, sí, claro. Directores de periódicos. Y el Cardenal también. Exacto. O sea, lo más podrido del poder, lo más corrupto del poder, que representaba el modelo neoliberal, estaba ahí. Y ahí estaba Xóchitl Gálvez. Y entonces, esa es a la familia a la que realmente pertenece. Y eso fue lo que pensé, o sea, como que esa fue la lógica del cartón, ¿no? Ver lo que te quieren imponer en una campaña presidencial, una precampaña era en ese momento, para tratar de venderte un personaje como lo que no es, precisamente pensando que la gente sigue siendo como la caricatura que hace Estrada en Que Viva México. Y no se dieron cuenta que la gente no es así. Claro. Y no se creyeron eso, y realmente la verdadera familia de Xóchitl Gálvez eran nosotros. Eran Salinas, Diego Fernández, Claudio X, los presidentes de los partidos, y
ya no me acuerdo quién más metí ahí, pero bueno, esos eran realmente los familiares de Xochitl. Claro. ¿no? Lo digo porque ese cartón hubiera servido también como base para que hicieras el cartel de Sucios, Malos y Feos, por ejemplo, una película de Escola. Claro. Entonces te pregunto, ¿hay alguna película que te hubiera gustado realizar Hacer. el cartel? Uy, sí, muchas. Por ejemplo. Por ejemplo, hablando de Escola, hay dos películas que me gustan mucho, bueno, muchas de Escola me gusta mucho. La Cena, tú que veo que eres experto en Escola, yo no soy experto, no, me gusta mucho. ¿La Cena es la última? No, ¿verdad? no, es de las Hay últimas, es de es las noventera. últimas, que es una película bellísima. ¿Cómo no? Bellísima. Esa, por ejemplo, me hubiera encantado hacer un cartel. Pero básicamente hay dos que me gustan mucho y que sí alguna vez pensé, ¿cómo hubiera sido hacer un cartel esa? Una es Leval, El baile, que si no estoy mal, es una adaptación a una obra de teatro. Así es. ¿No? Es esta película que narra, pues no sé cuántas décadas de la historia de Europa, porque no es solamente de Italia, sí, claro. no, es de Europa. En un salón de baile con un grupo de personajes que pueden ser clichés, precisamente, pero muy bien hechos, pues, ¿no? Claro. Como estereotipos, ¿no? Y otra es Cinema Paradiso, qué lapsus. Splendor, que es el lapsus es porque es casi más o menos del mismo año que Cinema Paradiso, y a mí Cinema Paradiso no me gustó, y Splendor me gustó muchísimo. Claro. También me hubiera gustado. Recuerdo mucho la escena final, la escena de los créditos finales, seguro la recordarás, es el niño, que creo que es este personaje, el protagonista, pero niño, sí. que pone un banquito, ¿no?, en una plaza donde llega el cine ambulante y proyecta, y tú estás sentado y vemos la silueta de él de espaldas, y al fondo se proyectan los créditos. Esa escena del niño sentado viendo la película en una plaza, me parece una extraordinaria imagen. Pero me estás comentando 3 películas que además son corales. Bueno, el caso de Splendor puede discutirse, pero La Cena es una película coral. Sí. El baile es una película coral. Tu cartón es un cartón coral. Como que te gustan ese tipo de películas. ¿En las mexicanas encontrarías alguna así? Sí, claro. ¿Cómo se llama esta película de la familia con Pardavé, con los Soler? Una familia de tantas. Una familia de tantas, claro. Ajá. O incluso hasta nosotros los pobres, ¿no? Ajá, sí. La trilogía está muy buena para un cartón tuyo. Claro, sí. De hecho, he parodiado mucho películas en general. He hecho muchas parodias en caricatura de películas. Obviamente que la trilogía de Nosotros los pobres la he parodiado mucho. Una que me divirtió mucho hacer, y fue muy al principio de que empecé con la caricatura, la parodia de la discusión cantada entre Pedro Bueno y Pedro Bueno y Jorge Malo, entre Pedro Infante y Jorge Negrete. Sí, es que trataba de acordarme los apellidos en la película, pero no me acuerdo. Yo tampoco. Me acuerdo a toda máquina, que eran Pedro Chávez y Luis Mejía. Ajá. Pero acá, bueno, entre Pedro Infante y Jorge Negrete, son muy parodiables. En general las películas, me gusta mucho parodiarlas, hacer parodias. Sí. ¿El cine mexicano actual da para...? Sí. ¿Sí? Sí. Todo. Y el cine, hace no mucho hice unas parodias de La Sustancia, ¿no? Sí. Que era, bueno, en la película pues es esta mujer que tiene un programa de ejercicios, ¿no? Pero ya está vieja, entonces la desechan por una nueva y tal. En mi parodia era un expresidente que tenía un programa de ejercicios bélicos, que era chiquito, peloncito de lentes, y se tomaba una cierta poción que le salía un García Luna, ¿no? Es muy parodiable, siempre. El cine es fantástico. Por supuesto. Y porque además, fíjate que una de las cosas que no sé decir si me influyeron, pero me gustaba mucho y disfrutaba mucho cuando era niño, era leer la revista Mad, que tenía la sección que más me gustaba por el tema y aparte porque los dibujos eran extraordinarios, eran las parodias de películas.
Entonces siempre era, en cada número era la parodia de la película que estaba En boga, claro. en boga en ese momento. Y el caricaturista que las dibujaba era un extraordinario caricaturista norteamericano que se llama Mort Drucker. Bueno, ya murió. Y sí me impactó mucho. Hemos estado mucho sobre el terreno de la comedia, pero ¿existe alguna película que te haga sentir incómodo? ¿Incómodo por lo que muestran, no incómodo porque sea mala? Ujú. Naranja Mecánica no es una película que agrade, pues. Claro. Ese sería, yo creo que un buen ejemplo de una gran película, pero que no te hace sentir bien. ¿Sabes cuál? Que además me acuerdo mucho que cuando fui a verla al cine, compro mis boletos en la taquilla y la mujer de la taquilla me da los boletos y dice que la disfruten. Era esta película con Björk. Bailando en la Bailando, oscuridad. ¿Bailando en la oscuridad? No. Sí, ¿no? Sí, Ajá. Bailando en la oscuridad. De Lars von Trier. De Lars von Trier, que es una tragedia musical, Claro. o sea, una total tragedia musical. Y yo ya sabía que era una película, y entonces pensé, ¿cómo que la disfruté? O sea, esa película no la voy a disfrutar. Esta película, hay una película, Dogville, Dogville. también de Lars von Trier, la primera. Bueno, es que las otras no se llaman Dogville, ya no me acuerdo cómo se llaman las secuelas, pero Dogville, la primera, que recordarás que es el escenario, no hay un escenario, pues es como una cosa dibujada en un foro, y hay una serie de cosas que tú tienes que dar por hechas como espectador, ¿no? Convenciones, ¿no? Sí, claro. Y la gente, yo no estaba incómodo, pero la gente estaba incomodísima. Se sentía la incomodidad en toda la sala. Claro. Y veías cómo se retorcían, sentías cómo se retorcían en la butaca, hasta que una persona, como a los 40 minutos, una persona se salió. Y fue como el aviso, pues, se vació el cine. O sea, el cine estaba más o menos lleno, quedamos 4 o 5 personas. Wow. Si quieres una película incómoda, digo, a mí no me lo pareció. Digo, tal vez sí, pues tienes que conocer a Lars von Trier, ¿no? La vendían como un thriller y con Nicole Kidman, entonces seguramente la gente pensaba ver algo tipo Tom Cruise. Y pues sí, la gente estaba muy, muy incómoda y se vació el cine. Hasta una persona gritó, pues ya mejor vámonos todos. Nunca falta ese ingrediente popular sobre las películas. Hernández, si tú tuvieras que explicarle a alguien la historia de México de los últimos años y lo tuvieras que hacer con una película, ¿con cuál de lo los harías? últimos años? Digamos de 1950 para acá. 1950. Uy. Una, porque pueden ser varias. Lo primero que pensé fue en La Rosa Blanca. Me parece que es una muy buena película. Sí, Hernández habla de una película de Roberto Gabaldón que ilustra... Es de los 60, ¿no? Es una película de los 60 que ilustra la lucha del pueblo ante la intervención extranjera por el petróleo. Que termina con la expropiación petrolera. Que termina precisamente con imágenes documentales, algunas de la expropiación petrolera. Sí, de hecho, son ya imágenes documentales. Esa fue la primera que pensé, pero es que escoger una es muy difícil. El cine de los 70 fue muy importante. Curiosamente, en un régimen tan nefasto como el de Luis Echeverría, se hizo un cine independiente, no, ni siquiera independiente, un cine financiado por el Estado. Financiado por el Estado, con películas muy interesantes. Bueno, la misma La Rosa Blanca estuvo censurada un tiempo, ¿no es cierto? Sí, claro, La Rosa Blanca. Se estrenó creo que hasta los 70s o algo así. Es. Estuvo como 10 años enlatado. Ajá. Las películas de los 70 son muy, muy importantes. Canoa es un muy buen ejemplo. Las Poquianchis. Claro. Está difícil escoger una así. Una sola. Muy difícil, pero yo creo que sí se puede ir viendo. Siento que hay un bache muy feo en los 80s, donde realmente no hay... Debe haber alguna película buena de los 80s, pero no, ahorita no... Llámenme Mike, a lo mejor, de los 80s. Sí. Que bueno, es una comedia muy divertida, comedia negra muy divertida,
pero pues no sería así como un ejemplo para conocer la historia de México. Y lo malo es que después en los 90s y en los 2000s se le dio un impulso a la comedia muy al estilo gringo, ¿no? Y no es sino hasta recientemente que se retomó un género importantísimo que es el documental. En ese sentido, Hernández, ¿quieres comentarme algunos documentales? Sí, bueno, uno que me gustó mucho, que no recuerdo el nombre, de Berardo González. La libertad del diablo. La libertad del diablo, me parece que es un documental, un extraordinario documental, muy fuerte, muy poderoso, con unas imágenes muy poderosas, una serie de entrevistas con personajes que tienen todo el tiempo el rostro cubierto con una máscara hecha ex profeso para el documental, todos la misma máscara, con testimonios pues fuertes, realmente fuertes, desgarradores, incluso de sicarios, sí, con todo el contexto de la guerra contra el narco. Está el documental de Hasta los dientes, que es también realmente muy, muy fuerte. Está el de las 3 muertes de Marisela Escobedo. Creo que algo tan terrible como fue la criminalmente irresponsable guerra contra el narco de Felipe Calderón, lamentablemente pues provocó que su registro nos diera cosas tan importantes como estos documentales, ¿no? Claro. Hay una suerte de interés en las plataformas por contenidos que tienen que ver con crímenes. Muchas series se recrean, algunas en documentales y otras son ficciones sobre asesinos seriales, sobre todo norteamericanos, y es ahí donde ha tenido espacio el documental mexicano como estas 2 películas. Sí, bueno, es que ahí se mezclan otros elementos como, pues finalmente somos muy morbosos, claro. Entonces siempre de ahí el gran éxito de todos estos temas, ¿no? Oscuros, cruentos, ¿no? Que sí llaman mucho la atención, pero pues permite que por ahí puedan entrar documentales de esta calidad. Está Oblatos, que el director es un caricaturista, y uno de los mejores caricaturistas de las nuevas generaciones, se llama Celo Ruiz, es un muy buen caricaturista y es también un muy buen documentalista. Y tiene esta película, este documental de Oblatos que trata la fuga de de la cárcel de Oblatos en Jalisco, de unos miembros de la Liga 23 de septiembre. Hernández, muchas gracias por acompañarnos, por haber aceptado esta conversación. Vamos a disfrutar mucho estas películas que has comentado. Como ustedes saben, al final aparecerá la lista de las películas mencionadas. Te agradezco de veras mucho esta. Ojalá que la encuentren. Yo no encuentro Splendor por ningún lado. Yo te mando luego un enlace. Perfecto. Muchas gracias a todas y a todos los que nos miran y nos vemos en un siguiente capítulo de Hoy en la Noche.